Bueno, tenemos que resolver este ejercicio en el que vamos a encontrar todos los voltajes y todas las resistencias, todos los voltajes y todas las corrientes en dicha resistencia, ¿no? Como lo primero que vamos a hacer es sacar la resistencia equivalente de este circuito, va a ser una resistencia equivalente viéndolo desde el punto de vista de la fuente, o sea, desde aquí hasta acá. ¿Ya? O sea, ¿cómo ve la fuente estas cosas? Desde el punto de vista de la fuente. Ahora, hay cosas que son obvias o notables, por ejemplo, como esta serie que está aquí, mire. Este de aquí está en serie con el de acá. Porque la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por el de acá. Mire, esa corriente viene así y sube, ¿no? Entonces, yo puedo hacer estas dos resistencias, ponerlas en serie. Y como la máxima resistencia que tenemos se llama R5, voy a decir que R6, voy a dibujarla así, R6, voy a poner R4 más R5, ¿no? Al poner R4 más R5 ya estoy entendiendo, yo cuando le califique voy a entender que usted ya se dio cuenta que están en serie. Entonces R6 va a ser igual a R4 que vale 2, R5 que vale 6, R6 va a ser igual a 8 ohmios, ¿no? Y ahora va a redibujar el circuito. Vamos a redibujar todo el circuito otra vez. Yo sé que es tedioso, yo sé que hay formas de hacerlo más rápido, pero hagámoslo de esta forma para que quede bien entendido, ¿sí? Aquí está la R1 de 8. Aquí está la fuente, ¿no? Y así, hay algunos que te dibujan la fuente, otros que te ponen aquí A y B, como usted quiera, ¿no? Hay unos ejercicios que le ponen A y aquí B, ¿no? Como sea, ¿no? La cosa es que desde este punto de vista es lo que usted va a sacar la resistencia equivalente. Bueno, entonces falta la resistencia aquí de 5 ohms, que se llama R2. Ya. Seguimos con la resistencia R3, que es de 4 ohms. Y vamos a dibujar, se puede dibujar para que no haya confusión, ¿no? Dibujemos como estaban. Ya. Ahora, esta resistencia que está aquí es la serie de estas dos. Yo la puedo poner acá, la puedo poner acá o la puedo poner aquí. En este caso quise ponerla aquí, ¿no? Y sigue siendo el resultado de la serie de las dos. Vamos a poner R6 es igual a 8 ohms. Ya. Ahora, ¿qué sucede aquí? Esta no la puedo poner en serie ni con esta, ni con esta, ni con la de acá. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por esta de aquí se va a dividir aquí, mire. Imagínese que fuera un canal de agua, una tubería de agua. Esta tubería de agua se va a dividir en agua para acá, en agua para acá, en agua para acá. Entonces, yo por el momento no puedo decir que la resistencia 1 está en serie con alguna de estas, porque este punto va a ser donde se va a dividir la corriente. Entonces, no está en serie, porque para que esté en serie tiene que ser la misma corriente. Pero lo que sí podemos decir es que este punto, que está aquí, este cuadradito, es el mismo punto que está acá. Mire, llego de aquí a acá, sin chocarme con ninguna resistencia. Vamos a verificar el otro punto. Vamos a ponerle un triángulo. Cualquier figura que usted quiera. Triángulo. ¿Triángulo es el mismo triángulo que está acá? Sí, no me choco con nadie. Y además, estas dos están en paralela con la que está acá abajo. Mire, cuadrado. Y aquí yo llego hasta acá, sin chocarme con nadie. Y acá triángulo, ¿no? Entonces las tres están en paralelo. Ya. Ahora, para poner el paralelo de las tres, usted tiene que ponerme, ya usamos la R6, vamos a llamar R7. Entonces, R7 va a ser igual al
a R2, R3 y R6 en paralelo. R2, R3 y R6 en paralelo, ¿no? El símbolo del paralelo. ¿Ya? Y vamos a sacar esos paralelos que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuánto le salió este paralelo de aquí? Alguien que le escriba el paralelo de las tres, ¿no? Usted hace primero entre las dos y después hace ese resultado paralelo con la de acá. ¿Cuánto les dio? Había una respuesta que dice 1.74. Ya, entonces tenemos que R7 es igual a 1.74. Listo, entonces, como yo le había explicado, usted puede dejar, quitar esta, y esta línea que no hace nada la borra, quitar esta y esta línea que no hace nada la borra, y lo que le va a quedar a usted es el punto A, el punto B, esta resistencia que estaba aquí, que es la que está acá, y la resistencia de equivalente, ¿no? Esta sería la R7 de 1.74 ohms. Eso es lo que le queda, ¿no? Obviamente le voy a dibujar, y aquí lo puede dibujar así, pero le voy a dibujar lo que borramos para que quede más entendido, para que quede de manera didáctica, ¿no? Para que usted lo entienda. Ya, entonces, normalmente este dibujo era así, mire. Aquí venía esta resistencia, la que estaba acá, ¿no? Que ya no la voy a dibujar, la voy a dejar así abierta, ¿ya? Y salían dos líneas así para la otra resistencia que está abierta acá. Entonces, para que no se confunda, yo le recomiendo, si usted tiene todavía dudas, ¿no? Si no lo puede hacer de manera directa, mire que, ¿cuál es la diferencia entre este dibujo y este dibujo de acá? Que he borrado de las tres resistencias, las he reemplazado por una. Entonces, yo he decidido darle el valor a esta resistencia que está aquí. A esta resistencia que está aquí, la he decidido llamar R7 con 1.74 ohms, ¿no? Le di el valor de las tres en paralelo, le di a esta que está acá. ¿Ya? Y las otras las he borrado. Mira, aquí como la borré, mira, aquí está borrada, ¿no? Y aquí la borré, y aquí está borrada. Como este es un cable al aire, que no está haciendo nada, yo voy a borrar este cable, mire. ¿Ya? Como este es un cable al aire que no está haciendo nada, yo voy a borrar este cable. Así mismo, ¿no? Como este es un cable al aire que no está haciendo nada, voy a borrar este cable. Y así mismo voy a borrar este cable. Y entonces ahí usted puede ver de manera clara que todo este circuito me quedó en realidad esto que está aquí. ¿Ya? Hasta ahí, si está entendido, hasta ahí, escriba OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, entonces ahora que quedó entendido esto, solo tenemos lo que está en azul. Y este azul no está en paralelo, por si acaso alguien se quiera confundir. Hagamos la prueba como que si quisiéramos verlo en paralelo, ¿no? Aquí, este punto es el mismo punto que está acá, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero del punto de acá, ¿puedo llegar acá? No, porque aquí hay un espacio en blanco o en su defecto que había inicialmente aquí. Una fuente, ¿no? Sí, había una fuente, ¿no? Entonces de aquí no puedo llegar acá sin chocarme, porque aquí está la fuente, no me choco con la fuente, no puedo llegar hasta acá. No están en paralelo. En serie sí están, porque toda la corriente que viene por aquí, el único camino que tiene esta corriente, ¿cuál es? Bajar, después irse para la derecha, y entonces la corriente que pasa por R1 es la misma corriente que pasa por R7. Entonces tú puedes poner R8 es igual a R1 más R7. Luego pones R8, R1 vale 8 y R7 vale 1.74 y R8 vale 9.74 ohms. ¿Ya? Y ahora vas a dibujar
ese punto A y B, o la fuente, o lo que sea que hay ahí, y con una resistencia, como te digo, borro la de acá, como están en serie, borro la de acá, y dejo la línea, ¿no? Aquí estaba la resistencia, mira. Como están en serie, la borro, pero no la borro y dejo el hueco, sino que uno de esos dos puntos, está de acá, como está en serie, lo dejo así, y en la otra resistencia le voy a poner todo el resultado, le voy a decir que esta otra resistencia se va a llamar R8 con una resistencia de 9.74 ohms. Ya, eso es todo. Ya, ahora, vamos a ir de aquí en adelante, de aquí vamos a resolver, vamos a encontrar todos los voltajes y todas las corrientes. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos que encontrar todos los voltajes y todas las corrientes, y este hueco que estaba aquí, en algunos ejercicios le ponen un hueco y le dicen encuentra la resistencia equivalente, pero para nosotros aquí había una fuente de 24 voltios, ¿no? Menos más 24, menos más 24, y aquí había menos más 24 voltios. Ya. Ahora, para encontrar todos los voltajes y todas las corrientes, tenemos que empezar de atrás para adelante. O sea, nosotros, mire cuál fue nuestro accionar. Este es el ejercicio que nos dieron, de aquí lo pasamos acá, de ahí lo pasamos acá, de ahí lo pasamos acá. Nosotros vamos a empezar de aquí, y de aquí vamos a retroceder acá y retroceder hasta acá. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar aquí? Una corriente que le vamos a llamar I1, porque es la primera que vamos a sacar. Usted ya sabe que I1 es igual a 24 dividido para 9.74. ¿Ya? ¿Cuánto le da eso? 2.46. Bien, muchas gracias. 2.46 amperios. Ya, entonces, 2.46. ¿Y el voltaje de esta resistencia cuánto es? El voltaje que cae en esta resistencia. Usted tiene que darse cuenta de algo. Mire, las dos están en paralelo, ¿no? Y aquí es la única resistencia. Eso quiere decir que aquí va a caer más o menos 24 voltios. ¿Estamos claros? Como es esta resistencia está en paralelo con la fuente, verifíquelo si está en paralelo con la fuente. Mire, este punto que está aquí es el punto que está acá. Sí. Este punto que está aquí es el punto que está acá. Sí. Están en paralelo, y como están en paralelo, el voltaje en R8, aquí le voy a poner, el voltaje en la resistencia 8 es igual a 24 voltios. Ya, si está entendido esto, escribo OK, caso contrario, tire el micrófono y pregunte. Ya. Este 24 voltios en R8, para el fin del ejercicio global no me interesa, porque ¿qué voltajes me interesan? El voltaje en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5. ¿No? R6, R7 y R8 son R's que hemos inventado para resolver el ejercicio. ¿No? Pero ¿cuánto lo sacamos? R8 tenemos ahí. ¿Qué es lo que me importa? Mire, esta corriente. La corriente I1, que está dibujada aquí, es la misma corriente I1 que está dibujada acá. Mire, la corriente sale así y se regresa aquí. Esta corriente también sale así y se regresa acá. Entonces, como R7 y R1 están en serie, por ellas pasa la misma corriente I1. Entonces, usted va a dibujar, vamos a borrar estas fechas que he dibujado aquí. Usted va a dibujar las cosas de la siguiente forma, mire. Por una resistencia, que está dibujada aquí, la corriente, si yo digo que pasa una corriente en este sentido, por las resistencias, las corrientes entran por el más y salen por el menos. Esto ya es, uno tiene que ya tenerlo en su mente. Las corrientes entran por el más y salen por el menos. Ah, pero ¿qué pasa si la resistencia está así? ¿Qué me dice? Ya, y la corriente sube.
No hay problema. Si la corriente sube, aquí le vas a dibujar el más y aquí le vas a dibujar el menos. ¿Ya? Ingeniero, ¿qué pasa si la resistencia está separada, pero la corriente va para abajo? No hay problema. Si la corriente para abajo, tú aquí le dibujas el más y aquí le dibujas el menos, porque entra por el más y sale por el menos. Ya. Continuemos, ¿no? Ingeniero, ¿y qué pasa si no va para la izquierda, sino que va para la derecha? Esa es la resistencia. No hay problema. Usted le dibuja acá el más y acá el menos, ¿no? La corriente siempre va a entrar por el más y por el menos. La corriente es como es. Ella va donde quiere. Pero tú le vas a definir el más y el menos a la resistencia para que siempre entre por el más y salga por el menos. ¿Entendido estos 4 dibujitos? Si está entendido, escriba así. Si no, pregunte. Ya, muy bien. Entonces, como ya sabemos que la corriente está en este sentido, y por aquí entra así, ¿no? Mire, como haga de cuenta que esta es una autopista y la corriente es un carrito. La corriente viene así. Como la corriente viene así, aquí le vas a dibujar más y aquí le vas a dibujar menos. ¿Ya? Y aquí le voy a dibujar el más acá y el menos acá, ¿no? Para que siempre entre por el más, salga por el menos, entre por el más y salga por el menos. Ya. Listo. Entonces, como yo quiero el voltaje, primero, la corriente, voy a dibujar IR7. La voy a dibujar en este sentido, IR7. Mire que la he dibujado en el mismo sentido que la corriente I1. Entonces yo puedo decir que IR7 es igual a I1. ¿No? Y voy a dibujar el IR8 así también, ¿no? IR8. IR8 también es igual a I1. Entonces IR7 vale 2.46, perdón, 2.46 amperios, e IR8 vale 2.46 amperios. ¿No? Tengo la corriente que pasa, y es lógico lo que estoy escribiendo, porque la corriente que pasa por R7 y por R8 es la misma, es I1, ¿no? Solamente para ponerlo así. Ya. Ahora vamos con los voltajes. Como yo ya sé qué corriente pasa por aquí, yo puedo sacar que el voltaje R7 es igual a, con esta polaridad, no más o menos, es igual a el R7 por el IR7. Lógico, ¿no? R7 por el IR7. Entonces esto de aquí sería igual a 1.74 multiplicado por 2.46. Pongámoslo así con paréntesis la multiplicación. 2.46. ¿Ya? Y eso sería BR7. Ahí me escriben el valor más luego. Y para sacar BR1 sería igual a R1 por IR1. Entonces, BR1 es igual al R1 que vale 8 multiplicado por 2.46, ¿no? Entonces escríbame ahí en el chat cuánto vale BR1. O dígame. R7 vale 4.28. Ya. Muchas gracias. ¿Y el R1? Y 68. 19.68. Ya, muchas gracias. Voltios. Voltios y voltios. Ya. Ya, este aquí, este R8 que he puesto aquí, en realidad es el mismo, la corriente del, miren, vamos viendo. IR1, la I1 es la misma corriente que pasa por R8, y R8 es la unión de R7 y R1, ¿no?
y aquí he puesto IR8, ¿no? Entonces, lo que tenemos que poner aquí es que, para que no nos confundamos, ¿no? Que IR1 también es igual a I1, ¿no? IR1 también es igual a I1. Luego, IR1 es igual a también a 2,46 amperios, ¿no? Y ahí sí, ya para que no haya ninguna confusión, que esta es la corriente que usé aquí y esta es la corriente que usé acá. Aunque son la misma, ¿no? Sino que lo estoy escribiendo con varios pasos para que quede detallado, ¿no? Conclusión, la corriente que pasa por R1 y R7 es la misma. Y también es la misma que pasa por R8, porque R8 es la unión de R1 y R7. ¿Listo? Ya. ¿Los demás, alguna otra pregunta? Está todo ok. Si está ok, si entendió, escribo ok. El resto. Si no, pregunte cómo salió esto, cómo, las cosas que tenemos que ir entendiendo todos. Ya. Nosotros dijimos que la corriente que pasa por estas dos resistencias es la misma, porque ya habíamos dicho con este más que R1 y R7 están en serie. Ya. Ahora, ya tenemos el voltaje en R1. Mire, tengo el voltaje en R1 y tengo la corriente en R1. Y R1 es un elemento original del sistema. Mire, R1 sí existe en el circuito original. Ya hemos encontrado la corriente y el voltaje en R1. Listo, ya tenemos este ya sacado. Ahora no tenemos en el resto. Ya. Y usted puede pensar, entonces, por gusto hicimos el trabajo de sacar R7, que no me sirve para nada. No, sí sirve R7. ¿Por qué? Porque mire de dónde nace R7. Vamos buscando las ecuaciones de R7. Mira, aquí está. ¿Qué dice R7? ¿Quién es R7? Es el paralelo entre R2, R3 y R6. Perfecto. Como es el paralelo en R2, R3 y R6, si dos resistencias que están en serie comparten la misma corriente, las resistencias que están en paralelo comparten el mismo voltaje. Entonces, este voltaje de aquí, mire, con este símbolo más, menos, 4.28, se repiten esas resistencias que están acá. Entonces, mire cómo está el R7, más, menos. El más acá y el menos acá. Vamos a copiar eso de aquí. Vamos a ponerle más, menos, más, menos, más, menos. ¿Ya? La misma forma del voltaje, no más menos. Y el mismo valor, 4,28. Entonces yo le voy a poner aquí 4,28 voltios, 4,28 voltios, 4,28 voltios. Y entonces ya podemos decir que el voltaje en R2 es igual a 4,28 voltios en R2. El voltaje en R3 es igual a 4,28 voltios y el voltaje en R6 es 4,28 voltios. Ya podemos decir eso. Ya tenemos los voltajes en R2, en R3 y en R6. Listo. Si está entendido eso, escriba sí. De lo contrario, active el micrófono y pregunte. O diga, repítamelo, no entendí tal cuestión, tal parte. Hágalo. No Tiene una duda. Dígame. O sea, cuando en paralelo las resistencias comparten el voltaje y en serie que también comparten el voltaje o... La corriente. Mire, muy bien que haya hecho esa pregunta. Vamos haciendo un repaso, ¿no? Comparten la corriente y en paralelo comparten el voltaje. Exacto. Muy bien, así es. Vamos haciendo un dibujito previo antes de eso, ¿no? Mire. Serie. Aquí tengo una fuente cualquiera. Ya. Y aquí voy a dibujar una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, cuatro resistencias, cinco resistencias, seis resistencias,
7 resistencias y las que tú quieras, ¿no? Hasta llegar, ¿no? Ya. Entonces, por cada una de ellas pasa la misma corriente. Mire, mire cómo va la corriente. La corriente así, así. La misma corriente. Ya. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿no? Para un repaso, ¿no? Vamos a suponer que esta vale 2 ohmios, esta 3 ohmios, esta 5 ohmios, esta 1 ohmio, esta 4 ohmios, esta 3 ohmios y esta 2 ohmios, ¿no? Listo. Entonces, la resistencia equivalente de todo esto, usted sabe, vamos a suponer que esta fuente vale 10 voltios. Usted sabe que le va a poner aquí más menos 10 voltios y va a dibujar una resistencia equivalente. Y usted sabe que cuando está en serie, porque la ve en serie, y el principio es que pase la misma corriente por todos ellos, va a decir 2 más 3 más 5, 2 más 3 más 5 más 1 más 4, más 1 más 4, ya, más 3 más 2. Entonces su R equivalente va a ser 10, 20. 11, 15, 20. ¿Sí, no? 20 ohmios. Listo, entonces para sacar su corriente I, justo dio 20, ¿no? Para sacar su corriente I va a ser voltaje para resistencia, sería 10 para 20, 0.5. Entonces esta I es 0.5. Y esa I, amperios, ¿no? Esa I es para todas las resistencias que están aquí. Entonces, si yo quiero sacar los voltajes, este voltaje que está aquí, el voltaje que cae en esta resistencia que está aquí, ¿cuánto sería? Ese voltaje sería 2 por 0.5. Si se da cuenta, porque pasa la misma corriente por cada una de ellas, y este sería, voltaje sería 1. Este voltaje que está aquí, ¿cuánto sería? 3 por 0.5. Este voltaje que está aquí, ¿cuánto sería? 5 por 0.5. Este voltaje de aquí, ¿cuánto sería? 1 por 0.5. Este voltaje de aquí sería 4 por 0.5. Este de aquí sería 3 por 0.5. Y este voltaje de aquí sería 2 por 0.5. No, y eso esto ya lo multiplica nomás, ¿no? Conclusión. Usted para sacar la resistencia equivalente, ¿qué dijo? Que están en serie. Y cuando alguien dice que algo está en serie, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma corriente. Por lo tanto, como tienen la misma corriente, ese mismo valor de corriente que encontré aquí, lo multiplico por cada una de estas resistencias y tengo los voltajes. Ya, hasta aquí lo que es serie. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba OK. En caso contrario, seguimos revisando esto. No, si no entendió, no hay problema. No se sienta mal, sino que dígame, no entiendo y damos vuelta en esto. ¿Ya? ¿Los demás qué pasó? Ya, muy bien. Ahora vamos a analizar qué sucede en paralelo. Ya, paralelo. Ya, en paralelo, si este es mismo corriente, paralelo tiene que ser el mismo voltaje. Ya. Vamos a suponer que aquí usted tiene una fuente, más o menos de 10 voltios. Y aquí tengo una resistencia de 10, otra resistencia de 10, y una resistencia de 5.
ohmios, ohmios, ohmios. Ya. Luego, como primero para reconocer el paralelo, ¿qué usted hace? Usted dice, este punto es igual a este punto, sí, sí es el mismo punto. El otro punto de acá es igual al punto de acá, sí. ¿No? Llego y llego, ¿no? Vamos con la última y tú dices, ah, ya, mire, este de aquí también es el mismo punto de acá y este que está aquí también es el mismo punto de acá. Entonces las tres están en paralelo. Ahí comienzas a resolver todo eso. Pero otra cosa importante es que esta fuente que está aquí le da todo su voltaje a esta y también le da el mismo voltaje a esta y le da el mismo voltaje a la última. Las tres tienen el mismo voltaje. Así como las tres tienen, así como todas estas resistencias tienen la misma corriente, estas tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí el voltaje que cae de aquí a acá va a haber 10 voltios. El voltaje que está aquí, acá también va a haber 10 voltios. Y el voltaje que cae de aquí, acá también va a ser de 10 voltios. ¿Ya? Y usted dice, oh, pero ¿qué pasó? Pues ¿por qué aquí todos tienen el mismo voltaje? De pronto en su cabeza no se le queda una confusión al decir, ¿por qué todos tienen el mismo voltaje? ¿Ya? Porque al tener el mismo voltaje no van a tener la misma corriente las tres. ¿Ya? No van a tener la misma corriente. Todas no van a tener la misma corriente. Es como lo que pasó acá, miren, todos tienen la misma corriente. ¿Por qué todos tienen la misma corriente? Sí, todos tienen la misma corriente, pero no van a tener los mismos voltajes. Miren, aquí ¿cuánto me dio? 1. ¿El voltaje de acá cuánto es? 1.5. ¿El voltaje de acá cuánto es? 0.5. El voltaje de acá es 2. El voltaje que está acá es 1.5. Bueno, coincidió este con este, pero sí se da cuenta que no todas tienen el mismo voltaje. Todos tienen el mismo corriente, pero pueden tener diferentes voltajes. Aquí todos tienen el mismo voltaje, pero pueden tener diferentes corrientes. ¿Ya? Vamos analizando qué pasa por cada una de esas resistencias. Mire, vamos a ver esta resistencia que está aquí, la de 10. Entonces, vamos a dibujarla. Vamos a llamar R1, esta R1, R2 y R3. ¿Ya? En este caso de aquí, voy a dibujar a R1 con un valor de 10 ohmios y también tiene un voltaje, con pluma roja le voy a dibujar el voltaje más menos de 10 voltios. ¿Ya? Si en esta, la única fórmula que tenemos aquí, voltaje es igual a corriente por resistencia. Yo quiero sacar la corriente que pasa por aquí, vamos a llamarle corriente de R1, ¿no? Despejándonos. Y es igual a B para R. Voy a llamarle corriente de R1. Voy a poner un R1 chiquito aquí, ¿no? Para que se llame corriente de R1. Entonces, eso es el voltaje que cae aquí, que son 10 voltios, dividido por la resistencia de 10, va a tener una corriente de 1. Entonces, corriente de R1 va a ser 1 amperio. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a encontrar la de R2, que me va a salir lo mismo, pero porque tienen el mismo valor de resistencia. Solo por eso, no más no porque tengan que salir siempre iguales. Igual vamos a hacerlo, ¿no? R2, 10 ohmios, B es igual a I por R. Entonces, corriente de R2 es igual a B para R. B vale 10. Aquí vale 10, es igual a 1, ¿no? Corriente de R2 es igual a 1 amperio. Listo. Ahora vamos a hacer con la resistencia 3. ¿No? Voy a dibujar la resistencia 3. 5 ohmios. Aquí también cae 10 voltios. Y la corriente de R3 va a ser, B es igual a I por R. Corriente de R3 va a ser I, R3 es igual a B para R, es igual a 10 para 5, esto es igual a 2. Y R2 y R3 va a ser igual a 2 amperios, ¿no? Mire que sí se da cuenta que le salió diferente. ¿Ya? Entonces tenemos corriente de 1
esta corriente que baja por aquí se va a llamar IR1. Esta corriente que baja por aquí se va a llamar IR2. Y esta corriente que baja por aquí se va a llamar IR3. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí hasta ahí está entendido. Si está, hasta ahí está entendido, escriba sí. Si no, pregunte. Tiene que ser una pregunta. ¿Ya? Ahora, esta I de la S, I de la fuente, I de source, y S siempre le pongo. La I de la fuente, ¿qué va a ser igual? Miren, imagínense que estos son tuberías de agua. Esta tubería de agua, esta agua se va a dividir aquí, se va a dividir acá, se va a dividir acá. ¿Sí se da cuenta? Entonces yo puedo decir que, aquí viendo el dibujo de aquí, puedo decir que IS, mire aquí, IS es igual a I1, IR1 más IR2 más IR3. ¿Ya? Luego yo digo que IS es igual a 1 más 1 más 2, y eso es igual a 4 amperios. ¿Ya? Y ese es igual a 4 amperios. Y ese es igual a 4 amperios. Listo. Hemos encontrado cada una de las corrientes. Las he sumado y me salió que IS es igual a 4 amperios. ¿Cuál es el método que usted hacía para resolver esto? ¿Qué es lo que usted hacía para resolver esto? Como en la clase pasada, para encontrar IS. Yo le digo, encuéntrame IS. ¿Usted qué hacía? Usted hacía esto, mire. Más o menos una sola resistencia equivalente. ¿Y a qué es igual esa resistencia equivalente? Alguien que lo diga por micrófono. Era hacer Es la suma total del paralelo. Exacto, el paralelo de las tres, ¿no? Usted tendría que hacer R1 paralelo con R2, paralelo con R3, ¿no? Y eso, por ejemplo, usted tenía que hacer RQ. ¿Cuánto es 1? Es 10, ¿no? 10 paralelo con 10 y eso paralelo con 5, ¿no? 10 paralelo con 10, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da 10 paralelo con 10? La mitad se le Ajá, 50. 5. 5. 5. Y entonces esto vale 5 y 5 tendrías que hacerlo paralelo con 5. ¿Cuánto te sale de 5 paralelo con 5? 2,5. Muy bien, 2,5. Entonces, usted sabe que esta resistencia, ¿cuánto vale? 2,5. Y esto vale 10. ¿Usted qué decías, no? Tú decías, ah, ingeniero, ya, esto es así, mire, la corriente IS que viene por aquí, ¿no? La corriente IS va a ser igual al voltaje para la resistencia. ¿El voltaje cuánto vale? 10, dividido para la resistencia que vale 2,5. ¿Cuánto te da esto? ¿Cuánto le da? 4, ¿no? ¿Sí o sí, no? 4 amperios. Y es lo mismo que sacamos acá. ¿Sí se da cuenta? Es lo mismo. Ya sea de esta forma como de esta forma. ¿Cuál hago, ingeniero? La que a usted le parezca más entendible, con la que usted se acople más, y cuando entienda ambas, como en mi caso, va a ser la que más rápido le hace llegar a la solución, ¿no? En este caso, puede ser así, pero hay análisis que usted va a necesitar, de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al paciente, va a necesitar hacer los análisis así. Ya. ¿Quedó entendido? Paralelo. Si quedó entendido lo del paralelo, escriba OK, por favor.
Bueno, continuemos. Entonces, usted va a decir, mire, ingeniero, ya le entendí algo. Nosotros resolvimos así en la clase pasada, y llegamos al 4 amperios sacando los resistencias equivalentes, llegamos al 4 amperios, y usted sacó las corrientes por separado, sacó que esta corriente vale 1, esta corriente vale 2, que vale 1 también, perdón, y que esta corriente vale 2, y al sumar todas estas tres corrientes me dieron la corriente que sale de la fuente, que es 4. ¿Nos puede suceder algo así acá? Sí, sí puede suceder. Mire. Usted dice que la corriente que pasa por cada una de las resistencias en serie es la misma. Entonces, sacamos la resistencia en serie, sacamos la corriente que es 0.5, esa es la corriente que vale para todas las resistencias que están aquí. A cada una de esas resistencias yo le saqué el voltaje. Esta vale voltaje de 1, esta vale 1.5, esta vale 5 por 0.5, ¿eso es cuánto es? 2,5, ¿no? 2,5. Esta de aquí vale 0.5, esta de aquí vale 2, esta de aquí vale 1.5 y esta de aquí vale 1. Si yo sumo todos estos voltajes, 1, voltaje 1.5, voltaje 2.5, ¿qué resultado creo que me va a salir? Sumando todos estos voltajes. 10 voltios debe salir. 10 voltios debe salir. Muy bien, señor. Vamos viendo. Vamos anotando aquí. Voy a hacer una suma, ¿no? 1 más 1.5 más 2.5 más 0.5 más 2 más 1.5 más 1. Vamos a ver cuánto da esa suma, ¿no? Aquí ya voy 2.5 más 2.5 de acá son 5, ¿no? Este de aquí 5. Con este son 5.5. Con este de aquí son 7.5. 7.5 más 1.5 son 8, 9, ¿no? 7.5 más 1.5 son 9, ¿no? Y más 1 son 10. ¿Sí se dio cuenta? Misma corriente, pero la suma de todos estos voltajes me va a dar el voltaje de la fuente acá. Mismo voltaje, pero la suma de todas estas resistencias, de la suma de todas estas corrientes, me van a dar la corriente de la fuente. Eso es lo interesante de la serie de paralelo. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Si está entendido, escriba sí. De lo contrario, active el micrófono y pregunte. Pregunte con confianza. Listo, revisemos este otro ejercicio de repaso. Ya. ¿Ustedes cómo resolvieron, qué es lo que vimos en la clase pasada? ¿Cómo resolvimos esto en la clase pasada? Nosotros dijimos que usted le va a dibujar la fuente de 30 voltios y la resistencia equivalente que está aquí, ¿cuánto le da? Usted va a poner resistencia equivalente, ¿no? Y usted va a hacer la serie de todos estos, ¿no? Que vamos a suponer que este se llame R1, este se llame R2, este se llame R3, este se llame R4, este se llame R5, este se llame R6. Ya. Entonces, para expresar la serie, usted hacía esto, ¿no? R1 más, con decir más, usted está diciendo que usted sabe que están en serie. R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6. Listo. Están todos, ¿no? Y en números usted tiene que sumar todos los numeritos. ¿Ya? Va a ser 2, porque R1 vale 2, R2 vale 3, 2 más 3, así sucesivamente, ¿no? Más 1, más 2, más 5 y más 7, ¿no? Ya, ahora hace toda esa suma. Y estos son 5, 6, 8, 8 más 5, 13. A ver, 5, Sale 20. 20, ya. 20 ohms. Ya tenemos los 20 ohms. ¿Y usted qué hizo en la tarea? Usted dice, ya, esta corriente que está aquí es la corriente I, que es la corriente que sale de la fuente, ¿no? Y la corriente que sale de la fuente nosotros le sabemos poner IS. ¿Por qué le hago poner IS, no?
Porque en diferentes libros que usted va a ver en el futuro, ya sea de circuitos eléctricos o electrónica, la palabra S es source, que significa fuente, fuente de voltaje. ¿Ya? Entonces les estoy pidiendo la corriente de la fuente. Pero como todos los libros que usamos son estadounidenses, ¿no? Entonces siempre va a haber IS, 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 y siempre S, ¿no? Esa quiere decir fuente en inglés. Entonces, usted sabe que la fórmula que le explicaron en física, y que la estamos viendo aquí, es la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, y tenemos que IS, o sea, esta I, despejada va a ser B para R. Entonces sería 30 para 20, y eso es igual a, este 0 se te va con este 0, a 1.5 amperios, ¿no? IS es 1.5 amperios. Entonces tú ya encontraste IS usando, sacando la resistencia equivalente. Ahora, esta IS o esta I que está aquí, que sale de la fuente, es la misma I para este circuito, ¿no? Porque mire, que la IS cuando sale de aquí, no hay un camino por donde se desvíe. Imagínate que pase esto, ¿no? Una división así, ¿no? Entonces aquí sí IS se va a dividir en dos corrientes. Ya no podemos decir que IS es la misma en todo el circuito, pero aquí sí. ¿Ya? Esta IS es la misma en todo el circuito. Porque hay solo un circuito, hay solo un cuadrado. No se está dividiendo la corriente en dos puntos como acá. ¿Ya? Entonces, esta IS es para todos y vale 1.5. Ahora, ¿cómo sacamos el voltaje que está aquí? Sería 1.5 por 2. ¿Qué voltaje hay aquí? ¿Cuál es el voltaje de BR1? ¿Alguien que lo diga? 3. 3, muy bien. En R2, ¿cuánto es? 4.5, ¿no? 1.5 por 3 son 4.5. El voltaje en R3, ¿cuánto es? 1.5. El voltaje en R4 es 3. El voltaje en R5 sería 3 son 6, 7.5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, y aquí sería el voltaje en R6 sería 9, 10,5. 10,5. Ya, muy bien. Ya. Ahora sumemos. ¿Cuánto le da 10,5, 7.5, 3, 1.5, 4.5 y 3? Yo sé que todos ellos tienen que dar sumado, tienen que dar 30. Súmelo. Súmelo con su calculadora. Sume este. Y veamos si le da 30. Sale 30. Perfecto. Y sale. Entonces, ¿qué quiere decir resistencias en serie? Quiere decir que si están en serie, tienen la misma corriente y sumados sus voltajes de cada una me va a dar el voltaje de ¿cómo de la fuente que alimentó a cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Entendido? Si está entendido, escriba OK. Si no, me dice y hacemos otro ejercicio hasta que usted vaya entendiendo. Bueno, tenemos este otro ejercicio que nosotros en la clase pasada le pedíamos la corriente de la fuente, ¿no? IS, ¿no? IS. Entonces lo que usted hacía es reducir todo este circuito. Usted hacía esto. Me ponía la misma fuente, más o menos 30, y una resistencia equivalente. Ya. Vamos a llamar esto de aquí R1, R2, R3 y R4, ¿no? Y usted decía que R equivalente es igual a R1 paralelo con R2, paralelo con R3, paralelo con R4, ¿no? Porque clarito se ve. Yo siempre le hago el triangulito y el cuadradito, el circulito, por aquí se ve obvio que toditas están en paralelo, ¿sí o no? A ojo se ve nomás. Los puntos son los mismos. Estos puntos son los mismos. Ya.
Entonces hay que hacer el paralelo de todas estas. ¿Cuánto le da ese paralelo? Por favor, saque el paralelo de todas esas resistencias que están aquí. 1.25. 1.25. Perfecto, señorita. Muy bien. Ya. Otra persona más que lo haga para otra persona que confirme ese resultado. Sí, ingeniero, sí sale. Ya, está confirmado. Ya tenemos eso de ahí. ¿Y usted qué hacía en el deber anterior? Usted decía, esto es IS. La única fórmula que tenemos, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia, y decía que IS es igual al voltaje dividido para la resistencia, que esto es el voltaje que es 30 dividido para 1.25. ¿Cuánto le da eso? 24 amperios. 24 amperios, listo. Entonces tú ya tienes que IS es 24 amperios. Ya, hasta aquí estamos todos, ¿no? Esto ya lo hicimos, estamos todos entendidos. Ahora vamos a hacer verlo de otra forma. Yo tengo que aquí, yo le voy a llamar a esta corriente I1. La quiero llamar I1. La corriente que pasa por esta rama de acá va a ser I2. La corriente que pasa por esta rama de acá va a ser I3. La corriente que pasa por esta rama de aquí va a ser I4. ¿Ya? Entonces, yo sé que como están en paralelo, ¿qué me dice el paralelo? Que no tienen la misma corriente, pero que sí tienen todos el mismo voltaje. Entonces, aquí va a haber más menos 30 voltios, aquí va a haber más menos 30 voltios, aquí va a haber más menos 30 voltios y aquí va a haber más menos 30 voltios. Luego, para sacar I1, acuérdense que la fórmula es B igual a I por R y despejando es I es igual a B para R, ¿no? Entonces, para sacar el I1 va a ser igual a 30 dividido para 3, ¿no? Y eso es 10 amperios. 30 dividido para 3. Para sacar el I2 va a ser 30 dividido para 5, ¿no? 30 dividido para 5 y eso es igual a 6 amperios. Para sacar el I3 va a ser 30 dividido para 6 y eso es igual a 5 amperios. ¿Ya? 30 dividido para 6 y eso es igual a 5. Para sacar el I4, eso es igual a 30 dividido para 10 y eso es igual a 3 amperios. Si usted suma todos estos amperios, vamos a sumarlos. 10 más 6, 16. 16 más 5, 21. 21 más 3, 24. La suma de todos ellos le tiene que dar 24. Y es lógico porque mire cómo está el IS. El IS viene así, ¿no? Y el IS se va a dividir, aquí se va a desviar con una... Me voy a dar cuenta que esto es un canal, un río. ¿Ya? Y aquí se va a dividir, va a perder I1 en corriente, va a perder I2, se va a ir dividiendo en I3 y el último poquito que queda se va para I4. Pero la suma de I1 más I2 más I3 más I4 es IS. Aquí se lo ve gráficamente, porque se lo voy a poner. IS es igual a I1 más I2 más I3 más I4. Y no solamente que gráficamente, sino que la matemática lo confirma. La suma de estos 4 valores le dan 24. ¿Se da cuenta? Bajo el método que aprendió ayer, bajo el método que aprendió la clase pasada, y bajo el método que está aprendiendo hoy, llega al mismo resultado. Si entendió, escriba sí. De lo contrario, active el micrófono y pregunta. Ingeniero, una pregunta. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, si llega a haber, por ejemplo, una resistencia entre R1 y R2, ya no se podría sumar en paralelo, ¿no? No, es que por eso te digo, si hubiera una resistencia, bueno, hasta aquí entendido, ¿no? Pero si tuviera una resistencia por aquí, tú dices, si hubiera una resistencia por aquí, ya no se puede hacer todo esto, pero esta parte sí puedes resolverla en paralelo, ese resultado hacerlo serie con este, y eso de ahí hacerlo paralelo con el de acá. Mire, o sea, lo que te estoy explicando ahorita es puro paralelo. En la hoja anterior, que no sé dónde está, era todo serie, ¿no? Y el ejercicio que estábamos haciendo hoy, que pausamos, esto es todo serie, ¿no? Y en este de aquí que estábamos haciendo hoy, esto es lo que tú estás diciendo ahorita, la combinación entre serie y paralelo. Eso es lo que estábamos haciendo. Pero para que ustedes entiendan, hemos repasado todo serie, todo paralelo, todo serie, para que una vez que entendamos serie y paralelo,
hagamos los que son combinados. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya, entonces aquí está. Este es todo paralelo. Bueno, ahora vamos a regresar al ejercicio en el que nos encontrábamos. Vamos recordándonos qué es lo que hicimos. Este circuito que está aquí, lo redujimos acá, como haciendo serie estas dos. Hicimos serie. Y después nos dimos cuenta que estas tres estaban en paralelo. Y sacamos un paralelo aquí. Luego, al tener paralelo, nos dimos cuenta que esta está en serie con la de acá. Nos dio este resultado de aquí. Encontramos, como les dije, vamos a ir de atrás para adelante. Ahora vamos a ir regresando. Vamos a ir en este sentido ahora mismo. Listo. Entonces, encontramos la corriente I1 que está aquí. Y como ya nos dimos cuenta que como este R8 es en la serie de estas dos de acá, ese mismo valor de corriente que encontramos aquí nos sirve tanto para este y para este. Entonces, esa corriente de 2,46 multiplicada por la resistencia 7 me da el voltaje de 7, y esa misma corriente multiplicada por R1 me da el voltaje de R1, que es el voltaje que tengo acá. Yo tengo el voltaje de R1 y la corriente de R1, perfecto. Ahora, encontrar el voltaje de R7, pero se da cuenta que usted que R7 no existe en el circuito original. R7 es una invención de nosotros para resolver esto. R7, R8 y R6. Son unas invenciones que hicimos nosotros, unas variables que inventamos para ayudarnos a resolver el ejercicio. Bueno, pero lo que sí podemos decir es que como R7 es el resultado del paralelo, acuérdense, del paralelo de estas tres, y aquí están, miren, paralelo, mira, R2, R3 y R6, entonces el voltaje que tiene R7 va a ser el mismo voltaje de R2, de R3 y R6. ¿Dónde vimos eso? Aquí. El voltaje, haga de cuenta que esta es R7. El voltaje de R7 es el mismo voltaje para esta, para esta, para esta, para esta, para todas, ¿no? Esta es R7, miren. El voltaje que cae en esta resistencia es 30. Y es el mismo voltaje para las resistencias que formaron esta resistencia de acá. Ya. Entonces, todas estas resistencias formaron esta resistencia de aquí, por lo tanto, el voltaje de esta va a ser el mismo voltaje para esta, para esta, para esta. Por eso es que yo le pongo que el voltaje de R2 va a ser 4.28, el de R3 4.28 y el de R6 4.28. ¿Listo? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte. Perfecto, entonces, ya tenemos el voltaje de R2 y R3, mire, y R2 y R3 son del circuito original, ¿no? R2 y R3 ya lo tengo. Ya tengo sus voltajes. Aquí están, R2 y R3. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que yo necesito el voltaje de R5 y R2, pero R5 y R2 forman a R6. ¿Cómo lo forman? ¿Haciendo un serie o un paralelo? En serio. Un serie, muy bien. ¿Y qué quiere decir serie? ¿Mismo voltaje o misma corriente? Misma corriente. La misma corriente. Misma corriente, perfecto. Entonces, la corriente que está aquí, la corriente de R6, necesitamos sacarla. Mire cómo está más o menos, ¿no? La corriente va a ir en este sentido, del más hacia el menos. Del más hacia el menos. Por eso la dibujé así. Y esto se va a llamar IR6. Ya. Esta IR6, ¿cuánto me sale? Me sale voltaje dividido por la resistencia. Voltaje vale 4.28. Mire, está aquí o está acá, mire. 4.28 dividido para ¿cuánto? Dividido para 8. ¿Cuánto me sale esa corriente? 0.54. 0.54 amperios, ya. Muchas gracias. Mire cómo la he dibujado en este sentido, ¿no? Y entonces voy a dibujarla así.
corriente y le voy a poner el valor, ¿no? 0.54, ¿no? Ya. Esa corriente, yo sé que se llama R6, pero la quiero poner así porque va a ser, mire, si la corriente está así, esa corriente ¿de dónde viene? Desde aquí, viene así, sigue y sube, ¿no? Ya. Si usted se puede dar cuenta, en el trayecto que va de R de la resistencia 4 a la resistencia 5, no se ha desviado esta corriente, ¿sí se da cuenta? Es la misma. No ha habido aquí una línea por acá para que se desvíe por acá, ni tampoco ha habido una línea por acá para que se desvíe para acá, o una línea para acá para que se desvíe para acá. ¿Sí se da cuenta? La misma corriente que pasa por aquí es la de acá. Listo, entonces, como la corriente tiene este sentido, yo le voy a poner, usted sabe lo que habíamos dicho, ¿no? La corriente entra por el más y sale por el menos, a esta resistencia le voy a poner aquí más, menos, para que la corriente entre por el más y salga por el menos, y aquí le voy a poner más y le voy a poner menos, para que la corriente entre por el más y salga por el menos. Ahora, en esa polaridad yo ya puedo encontrar el voltaje de R4 diciendo, voltaje de R4 es igual a 2 por 0,54. ¿Ya? Y el voltaje de que está aquí, voy a escribir el voltaje de R5, va a ser 6 por 0.54. ¿Cuánto me dan esos voltajes? ¿Cuánto me da el voltaje de R4? 1.08. Sí, 1.08 voltios. ¿Y este voltaje que está aquí, cuánto me da? 2.16. 2.16. Ya. Ya tengo esos voltajes. Note algo interesante. Ya tenemos estos dos voltajes. ¿Qué pasa si yo sumo el voltaje de R5 y el voltaje de R4? ¿Cuánto me debería dar? Si están en serie, ambos me deberían dar el voltaje de R6. Ambos me deberían dar 4. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Es que ahí en donde usted puso 2.16, ahí es 3.24. Allá. Vaya a Sí, calcular. ingeniero, sí. 3.24. Listo. 3.24. Mire, y eso es una forma de saber que estaba mal, porque para comprobar qué tengo que hacer, este más este, ¿cuánto me tiene que dar? 4.28. Confirmen, si la suma de esos dos voltajes me da 4.28. Da un poco más de 4.28. Sí, da un poco más, 4.32. Ya, pero eso es por los decimales de la calculadora, que el redondeo y todas estas cuestiones ahí que nos confundimos, pero da aproximado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este voltaje y este voltaje me tienen que dar el voltaje del que está acá, ¿no? Ya. Entonces ya tengo todos los voltajes, miren, este de aquí 1.08, 3.24, este voltaje que está aquí vale 4.28, este que está aquí vale 4.28, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya. Ahora, vamos a dibujar este circuito de una manera más ordenada para ir viendo todas las cosas que tenemos y todas las cosas que nos faltan de pasar, de encontrar. Ya, listo. Este es el circuito que tenemos ya con los resultados de voltaje. Tenemos los voltajes en cada uno de los puntos. Ya. Ahora, vamos analizando diferentes cosas, ¿no? Nosotros sabemos que estas dos tienen la misma corriente, ¿no? Por el hecho de que habíamos sacado que la corriente que pasa por aquí es 0.54. Entonces, podemos dibujar la corriente que pasa por aquí, que es 0.54, ¿no? Y es verdad, porque si tú quieres comprobar la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por esta resistencia, es este voltaje dividido por esta resistencia, y eso te tiene que dar 0.24. Es lógico porque lo sacamos multiplicando, ¿no? ¿No? Comparten la misma corriente las dos.
¿Ya? Ahora, otra cosa que habíamos dicho, estas tienen el mismo voltaje, porque están en paralelo, ¿no? Y de hecho, si sumamos este voltaje con este voltaje, nos da 4.32, que es aproximado a 4.28. Si no nos salió exacto 4.28 es por la calculadora, ¿no? Por redondeos y esas cosas. Este voltaje que está aquí es igual a este voltaje, pero no es igual a este voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que estas dos están en serie, que estas dos están en paralelo, pero esta no está en paralelo con ninguna de las dos, y lo demostramos, ¿no? Pero si yo pongo un multímetro aquí, a medir de aquí hasta acá, ¿qué voltaje me da? Me da 4.28. Si yo no le pongo las patas aquí, del multímetro, y se lo pongo acá, ¿cuánto me da? 4.28. Si yo no se lo pongo aquí, si se lo pongo aquí, me da 19.68. Pero si lo pongo acá, también me da ¿cuánto? 4.28. ¿Por qué? Porque estas dos fuentes que están aquí, o sea, esta fuente con esta resistencia se están restando. Vamos a hacer una suposición, ¿no? Usted a lo mejor ha puesto pilas de reloj o diferentes tipos de pilas, las pone en un láser, o las ha puesto en un control remoto, y usted se da cuenta que las pilas las pone de esta manera. Pues, imagínense las pilas que son de reloj, que son así. Una pegadita al lado de la otra, ¿no? Y siempre pone el positivo, acá está positivo, obviamente aquí abajo en la base está el negativo, y aquí está el negativo, ¿no? Y las pone una encima de otra, ¿tá? Ahí está haciendo que el voltaje se sume. Entonces, una fuente que está así, con otra fuente que está así, el voltaje se va a sumar. Esto sería igual a una sola fuente con el voltaje de 8 voltios. Se van a sumar los voltajes. Pero si usted tiene esto, mire. Usted va a tener una fuente, va a poner el resultado de la mayor. ¿Cuál es la mayor? La de 5. O sea, la forma de los signos que tiene el mayor. El mayor tiene más menos. Y va a decir 5 menos 3, 2. ¿Ya? Es lo que está sucediendo acá. ¿Quién tiene el mayor voltaje? El de 24. Le voy a poner así nomás, menos 24. O sea, ¿y aquí qué he hecho? He restado el mayor menos el menor. Están al revés, si se da cuenta. Menos más menos y menos más. Entonces esto de aquí va a ser 24 menos 19.68. ¿Cuánto le da eso en la calculadora? $4.32. Ya 4.32, que como dijimos, por la falla de los decimales y todo eso, le está dando esto de acá, si se da cuenta. Entonces, aquí hay el mismo voltaje que hay acá y que hay acá. Ah, no, pero mira que aquí sale 19, sí, pero es que este voltaje restado con el de acá, te da el mismo voltaje de aquí. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido, escriba OK. Puede repetir, ingeniero. Ya, mire. Cuando nosotros usamos las pilas de diferentes circuitos, si te das cuenta que las pones así, una atrás de otra. Ya. Ahora te va a decir, no, ingeniero, pero cuando yo pongo el control remoto, yo pongo las dos pilas así. Mire, el control remoto pongo aquí una así y la otra así, ¿no? El más acá y el menos acá y menos acá.
Pero lo que está haciendo internamente el circuito es, con unas plaquitas de metales, este de aquí, conectarla acá, ¿no? Para que el voltaje se sume. Se suma al voltaje. Como lo que está sucediendo aquí, miren. Podríamos decir que por la polaridad. Por la polaridad, misma polaridad se suma en voltaje, y si están con las polaridades cambiadas, se restan el voltaje. Esto que está aquí, están con polaridades cambiadas, ¿sí se da cuenta? Porque usted, si usted viene caminando por aquí, ¿qué ve primero? El más, después el menos, ahora ve el menos y el más. Ah, ahí se resta. Ahí se restan. Estamos en el caso de acá. ¿Está claro? Al restarlo puse la forma del mayor. ¿Cómo es la forma del mayor? Más arriba y menos abajo. Más arriba y menos abajo. Y mayor menos menor. Aquí hice lo mismo, ¿no? La forma del mayor. ¿Quién es el mayor este? Más menos. El mayor menos el menor y me dio el mismo voltaje de todas, ¿no? Eso quería que queden en cuenta, ¿no? Que aquí hay el mismo voltaje de acá y hay el mismo voltaje de acá. Ya. Listo, entonces, acuérdese de una cosa. Acuérdese que en el ejercicio original, sí se acuerda que habían unas corrientes aquí que nos estaban pidiendo. Cuando lo vimos en el internet, ¿no? Ya, antes de ver esas corrientes, por ejemplo, vamos viendo qué polaridad tenía esto de aquí. Mire cómo tenía, ¿no? Más menos, más menos. Entonces, más menos, más menos. Ya. Esta corriente que está aquí, le voy a dar un nombre cualquiera. Le voy a dar, como se llama R3, le voy a llamar I3. ¿Cómo va I3? Desde el más hasta el menos, ya habíamos dicho, ¿no? Del más al menos. Del más al menos. ¿Y cuánto va a valer esa corriente I3? Va a valer 4.28 para 4. ¿Cuánto vale I3? 1.07. 1.07 amperios. Muy bien, gracias. Ya. Listo. Esta corriente que está acá, la voy a dibujar en este sentido, ¿no? Ya. Y le voy a llamar, como es R2, le voy a llamar I2. Ya, I2. Ahora, I2 sería igual al voltaje que está aquí para su resistencia, que sería 4.28 para 5. ¿Cuánto sale eso? 0.86. 0.86 amperios. Muy bien. Ahora voy a sacar esta de aquí, que va del más al menos. Como va del más al menos, la voy a dibujar así. ¿Para qué? Para que vaya del más al menos. Y esta le voy a llamar I1. I1 vale 19.68 dividido para 8. ¿Cuánto sale eso? 2.46. Ya, muchas gracias. 2.46 amperios. Listo. Ya tenemos esta corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por acá, la que pasa por acá. Estas ya sabemos que es 0.54. Esta corriente que viene así, sabemos que esta corriente es 0.54. Porque es la misma para los dos. Si no, usted puede sacarla. 1.08 para 2 tiene que darle 0.54. ¿Sí o no? Confírmelo. Tiene que darle 0.54. Soy ingeniero, sí sale. Ya, y esta de aquí también es 0.54. ¿No? 3.24 para 6 y 0.54. Entonces usted ya tiene todas las corrientes y todos los voltajes en este punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo verifica que... primero vamos viendo el circuito original para ver cuáles eran las corrientes que nos pedían. Bueno, aquí está el circuito, ¿no? Que le han puesto IT, I1, I3 e I2, ¿no? Como yo ya tengo otros nombres de corrientes aquí, a todas las corrientes que están en este dibujo le voy a poner X, ITX, I1X, I3X, para no confundirnos con las corrientes que yo bauticé con un nombre cualquiera, ¿no? Entonces yo le voy a dibujar la forma de la ITX, ¿no? Siempre le voy a poner con X al final, para no confundirnos, ya le dije.
ITX. Y entonces aquí está I1X. Luego I3X. ¿Qué más dice? I2X. Nada más, ¿no? I2X. Nada más. Son las tres corrientes que estaban preguntando en ese ejercicio. ¿Listo? Ya, ahora tenemos nuestro circuito. Y entonces podemos darnos cuenta que el I3X aquí es igual. El I3X es igual a, bueno, no sé, bueno, aquí está, ¿no? Voy a ponerlo acá arriba. El I3X es igual a la corriente que he puesto acá, ¿no? La 0.54 y usted le va a poner aquí 0.54. Ya encontró esta corriente. 0.54 amperios. ¿Ya? Ahora vamos con la que dice I2X. Mire, I2X está en el mismo sentido que la I3 que valió 1.07. Entonces usted le va a poner 1.07 amperios. ¿Listo? No hay pierde aquí. La I1X es la misma que usted encontró. Mire, que está en el mismo sentido. Mire, está apuntando por acá. Esto está apuntando por acá. Entonces, esta corriente I1X va a valer 0.86. 0.86 amperios. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué me puede decir de la ITX? ¿Cuánto vale eso? ¿Alguna idea? Está en el mismo sentido que había encontrado acá. ¿Ya? 2.46. 2.46 amperios. Y ya encontró todas las corrientes que le habían pedido. ¿Listo? Quiero que quede algo en claro. ¿Hasta aquí está entendido? Si está entendido hasta aquí, escriba así. Ingeniero, ahorita o sea, lo que está diciendo ahorita no lo entendí. Ya, mira. El ejercicio original que nosotros buscamos en el internet con el que se mandó la tarea es este de aquí. ¿Ya? Aquí, como tú te puedes dar cuenta, le han puesto nombres a las corrientes. Déjame rayarte lo que está aquí, ¿no? Le han puesto IT, I1, I2. Pero yo ya le he comenzado a llamar a las corrientes con diferentes nombres, ¿no? Con I1, I2. Y para no confundirme con esos nombres, con los nombres que están acá, para que no se les preste confusión a ustedes, lo que yo hice es copiar esas corrientes que están ahí en mi hoja, pero agregarle una X. Para que no haya confusión. ¿Sí? Eso es todo. Le he puesto X, X, X. Le he agregado una X a la hora de dibujarla. Y eso es lo que he dibujado aquí. ITX, I1X, I2X, I3X. ¿Por qué le puse la X? Porque cuando yo, lo que ellos llaman I3 acá, yo le puse I3 acá, así te das cuenta. He puesto, los nombres se van a confundir, pero para que no se confundan, yo le he puesto los mismos nombres que está ahí en el circuito de internet, pero le he agregado una X. Ahora, si a ti te piden el valor de esta corriente I2X, mira la flecha que está aquí. Esta corriente es la misma corriente que está acá. Mira estas flechas, apuntan en el mismo sentido, están en la misma rama, en esta misma rama, y apuntan hacia el mismo sentido. Entonces yo sé que esta corriente que me están pidiendo aquí, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1.07. Y así mismo con las otras, ¿no? Esta corriente que está acá es la misma que está acá. ¿Cuánto vale? 0.86, 0.86. La corriente que está aquí así es la misma que viene por acá, ¿no? Porque la corriente que viene por acá, mire, síguela. Va así. Y aquí es donde tiene que ir, por acá abajo, ¿no? Entonces esta corriente son las mismas, por lo tanto valen 2.46 también, ¿no? Y esta corriente que me piden que viene aquí, imagínense, esta corriente por dónde va a seguir así, va a seguir así. Entonces esta corriente, ¿cuánto vale?
vale 0.54. Entonces, esas son las respuestas que yo tengo que escribir para ese ejercicio que me pusieron en internet. ¿Está claro? ¿Le quedó claro? Sí, ingeniero, ahí me quedó más claro, gracias. Ya. Y tiene una pregunta. Lo que pasa es que ahí usted ha puesto donde hay unas corrientes que van para el lado izquierdo y otras que van al lado derecho. Sí, es que tú lo defines como tú quieras, pero hay que ver, mira, vamos a poner un ejemplo para que te quede claro. Mira. Las que están en azules son las que yo encontré o las que tú vas a encontrar haciendo tu ejercicio así como te sale, ¿no? Que lo haces y te sale. Pero vamos a suponer que yo te digo, encuéntreme, deme el valor de la corriente de este de aquí, IA. Aquí es igual a IA. Vas a poner IA. Mira, tú encontraste la corriente que pasa aquí, tú encontraste la que viene así, pero yo te estoy pidiendo la que viene en sentido contrario. ¿Qué deberías hacer? Copiar este valor que está aquí, 0.86, y para decirle que va en el lado contrario le vas a poner un menos, le cambias el signo. ¿Está claro? Claro, ingeniero, gracias. Y así mismo con otro, vamos a suponer que esta vale 0.54 y yo te pongo aquí, en el examen yo te digo IB. Tú calculas como tienes que hacer, como de la forma que tú quieres, como tú quieras, y te sale que la corriente que va para abajo aquí es 0.54. Y yo te pedí una que va por arriba. Tú no te compliques en hacerlo de esta forma. Tú haces como tú quieres y te das cuenta, a ver, la corriente que me pide el ingeniero es la que va para arriba, ya encontré la que va por abajo. Entonces, IB es igual a menos, le cambio el signo a esto, 0.54. Ya. Si te piden la que va en sentido contrario, le cambias el signo. Ya. ¿Otra pregunta más? ¿Te he entendido esto? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Pregunte. Y al final de todas las I hay que sumarlas para sacar la I total, ¿o no? Si usted quiere, sí. En este caso, en este ejercicio, no le están pidiendo que la sume, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere, cuando nosotros redujimos todo esto, la corriente que está aquí, ¿cuánto le salió? Perdón, la corriente, aquí no. La I total, ¿cuánto era la I de la fuente? 2.46. 2,46. Ya. En este caso, como lo hemos hecho, la corriente que sale de la fuente, ¿cuánto es? 2.46. ¿Sí lo ve? La corriente que sale de la fuente es 2.46, igualito como que si lo hubiéramos hecho todo hasta acá bien chiquito, que es 2.46. ¿Sí se da cuenta que coincide? Ahora, ¿qué sucede con esa 2.46? Vamos analizando lo que sucede para entretenernos un poco más, para filosofar con respecto a esto. Esta 2.46 se ha dividido en tres corrientes. Se ha dividido acá. Mira cómo se ve. Haga de cuenta que esta es la corriente. Usted está caminando por aquí con sus tres hermanitos. Son un grupo de personas, un grupo de... ¿Ya? Y entonces, por aquí su hermanito vio que están jugando PlayStation. Y salió corriendo su hermanito de todos los que estaban aquí. Su hermanito se desprendió y vino por acá. ¿Ya? Ya perdió uno. ¿Ya? Y acá perdió otro hermanito que se vino por acá porque aquí vendían dulces. Ya no es esto, sino que ya ahora es este pedacito que está aquí. Y usted se viene para acá, ¿no? Si usted suma a este y a usted, tiene que darle lo que está acá. Hagamos esa suma. Sumemos 0.54 más 1.07 más 0.86 y estas tres sumadas tienen que darme 2.46. Hagamos eso. Alguien que haga eso y lo confirme. Legal, 2,46. Ya, listo entonces. Entonces, esto es lo que
quería que ustedes entiendan, ¿no? Ahora que ya tenemos todo claro, otra vez. Ok, si entendió, aquí el micrófono si tiene alguna duda. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde vamos a encontrar todos los voltajes y todas las resistencias. Para eso vamos a irlo haciendo paso a paso el ejercicio. Vamos a ir, este circuito vamos a dibujarlo en otro circuito acá, más pequeño y más pequeño y más pequeño, hasta que encontremos, nos quede un circuito bien reducido en que encontramos las voltajes y las corrientes, de ahí vamos regresando. Igualito que en el ejercicio anterior, ¿ya? Lo que podemos darnos cuenta de una manera rápida es que este punto es el mismo punto que este y este punto es el mismo punto que el de acá. ¿Sí o no? Mire, usted llega sin tocar sin ningún estorbo. Pasa por el cable de aquí, llega acá, de aquí para acá llega acá. Entonces usted puede decir que una nueva R que se va a inventar, que va a ser la R8, va a ser igual a R4 paralelo, mire el símbolo del paralelo, con R5. Y al mismo tiempo usted puede hacer otros símbolos, aquí cuadrado, y aquí cuadrado, y aquí X y X, ¿ya? ¿Este punto es el mismo punto que este? Sí. ¿Este punto es el mismo punto que el de acá? Sí. Entonces también va a decir que R9 va a ser el paralelo de R6 con R7, ¿no? Listo, entonces dígame cuál es el paralelo de R8. ¿Cuánto sale el paralelo de R8 y cuánto sale el paralelo de R9? Usted que ya... 30 ohmios, el de 30. El R8 sale 30. 30. 30. ¿Ya? ¿Y el R9? 43.42. 43.42. Ya tenemos R8 y ya tenemos R9. Listo. Entonces ahora vamos a redibujar esto de aquí. Ya. Acá abajo lo vamos a hacer. Este aquí lo vamos a dibujar acá abajo. Bueno, vamos a dibujar más o menos 100. Ya, y aquí vamos a dibujar el R8 que vale 30. Y el R9 que vale 43.42. Ya, listo. Ya tenemos dibujado eso. Ahora, ¿qué podemos decir de estas dos? Eso es serie, ¿no? Se le va a poner R10 es igual a R8 más R9, ¿no? Sería 73.42. Ya. Una pregunta, ingeniero. Las tres están en serie, sí, con la de acá también. Sí, por eso le iba a decir, gracias, con R3, las tres una Sí, sola. sí, la 3 es una sola, sí, se nota que no la había visto. Sí me di cuenta ahorita. Gracias. Con R3 también, entonces serían 273.42. Las tres. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar eso, ¿no? Ingeniero es 330, no 3300. 330. Ajá, 330. Ya, copiamos ya. Entonces,
Este cerito está de más. Ya, gracias, joven. Ya. Estamos aquí. Y ahora, lo que voy a dibujar ahorita, es para una manera didáctica que usted lo tenga, ¿no? Nosotros sabemos que existen estas tres resistencias, ¿no? Estas tres resistencias existían hasta hace poco. ¿Ya? R3, R8 y R9. Pero nosotros esas tres hicimos una serie y se va a llamar R3. R10, perdón. Entonces, yo a una de estas voy a dejar viva, la que yo quiera, ¿no? Yo quiero hacer que quede viva esta de acá. Que esta se llame R10, ¿ya? Y tenga 273.42, ¿no? 273.42, ¿no? Y entonces sí la voy a dibujar. Y las otras que están aquí ya no van a existir, pero en lugar de ellas voy a dibujar una línea. ¿Sí se da cuenta? Una línea. Y voy a cerrar todo el circuito. Porque esto no puede estar en el aire, porque esto sí existe, ¿no? Y entonces solo hay una sola resistencia. ¿Sí se da cuenta? En el caso de acá, yo le di el valor a una de las dos y la otra la saqué. Y como la saqué, esta línea ya la borré. ¿Sí se da cuenta? Y solamente quedó una línea con la resistencia y sigue la línea, que es lo que pasa aquí. ¿Ya? La serie de las tres me da esta. Ahora, ¿qué podemos decir? Este punto es igual con este punto y este punto es igual con este punto. Entonces, R2 y R10 están en paralelo. R2 paralelo con R10 y eso lo voy a llamar R11. ¿Ya? ¿Cuánto me da R11? Acuérdese que un K son 1000 ohmios, ¿no? 214.71. Punto 71. Sí. Ya. Listo. Entonces, estas dos ya sabemos que se van a transformar en eso. Entonces, voy a dibujarlo acá. Mire cómo estamos en el orden. Esto, esto, esto y sigo por acá, ¿no? Porque acá ya ocupé mucho espacio, me quedo muy chiquito. Más o menos 100 voltios. Esto es R1 que es 330. Ya. Y aquí viene este que voy a dibujar, ¿no? Esto para que le quede en su mente, ¿no? Aquí existían dos resistencias. ¿Ya? Una de las dos se va a llamar ahora R11. Yo quiero hacer que esta exista, que esta se llame R11. Entonces, como esta existe, esta se llama R11. ¿Ya? La otra, mire, de las dos, en una de las dos le pongo el valor, decidí ponerle el valor a la de acá. La otra, como ya no va a existir, no solo que la borro, ¿qué hicimos en serie? En la serie las borro y las saco y en lugar de eso le pongo una línea, mire, una línea, una línea. Aquí la saco y la saco completamente, no le pongo nada, entonces la línea te va a quedar hasta aquí y desde aquí hasta acá, ¿no? Y esta línea no está haciendo nada porque está en el aire, o sea, no se conecta con nada, ¿sí se da cuenta? Esto ya lo saqué. Esto ya lo saqué. No se conecta con nada. Entonces esta línea ya no existe. Porque es un cable al aire. Y solo me queda eso. Quiero que lo visualice así para que lo vaya entendiendo, ¿no? Esto lo que le estoy diciendo es lo que sucede en mi mente. Y eso también quiero que suceda en su mente. Ese análisis aquí. Listo, ahora ¿qué tenemos? Clarito se ve que esto es una serie. Entonces, tú dibujas aquí más o menos 100 voltios y una sola resistencia, que es la resistencia final, la resistencia equivalente, que sería el R11, a esto equivale
214,71 más 330. ¿Cuánto sale eso? 544. Sí, 544.71. Muy bien, gracias. Ya. Y esa sería la resistencia equivalente. Ya hemos resuelto el ejercicio como lo hubiera pedido la semana pasada. Ahora vamos a empezar. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí está entendido, escribo OK, ¿no? Si no, activé el micrófono y algún punto o algún lugar que no haya quedado entendido lo podemos revisar. Ya, perfecto, entonces, ya entendieron. Vamos a encontrar las cosas. Vamos a encontrar esta I y S. Ya, que es la I, la fuente, esa máquina. Tú ya sabes, IS es igual a 100 dividido para 544.71. ¿Cuánto te da eso? 0.18 amperes. 0.18 amperes. Ya. Tenemos 0.18 amperes. Ahora, vamos a recordar qué sucedió aquí. Esta R de 544, ¿el resultado de qué fue? ¿De qué fue? De la que viene a ser la serie entre R1 y R2. Excelente. Lo que dijo el señor, de la serie R1 y R2. Déjame ponerle mute porque ahí él... No mute todo. Ya. Para que alguien tenía que llevar el micrófono para que no se escuche. Como dijo el señor, de la serie. ¿Sí le queda claro en la mente que le quede retumbando eso? De la serie, de la serie. ¿Qué quiere decir serie? Que tiene el mismo voltaje o misma corriente. Misma La corriente. misma corriente. Misma corriente. Entonces, perfecto, misma corriente. Entonces, esa corriente IS pasa por estas dos resistencias. Entonces, la corriente que pasa por aquí, por la R1, le voy a llamar I1. Esa I1 vale 0.18 amperios y la corriente 11, la I11 que le voy a dibujar aquí, vale también 0.18. ¿Por qué? Porque yo no lo dije yo, lo dijo el señor que contestó. Dijo que están en serie y hoy todo el mundo dijo, 5 o 6 personas, que cuando están en serie tienen la misma corriente. Ustedes lo dijeron. Estas dos corrientes son las mismas. 0.18 es para la de aquí como para la de acá. ¿Listo? Entonces ya puedo sacar mi voltaje R1. ¿Cómo voy a dibujar la polaridad de mi voltaje? Le voy a dibujar aquí más y menos porque ya habíamos dicho que las corrientes entran por el más y salen por el menos. Entonces, aquí usted ya va a poner voltaje de R1 es igual a 330 por 0.18. Listo. Ya tiene el voltaje de R1 y también tiene el voltaje de R11 que es 214.71 por 0.18. ¿Cuánto vale BR1 y cuánto vale BR11? 59.4 en BR1. Ya. ¿En R11? 38.65. 38.65. Ya. Ahora quiero que quede algo claro. Miren. Miren aquí. Tenemos estos dos voltajes, ¿no? 54.94 y 38.65. Como están en series, ¿cuánto tiene que dar la suma del voltaje del R1 y el R11? La suma de los dos voltajes, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 100 100. Sume estas Sí, 100. dos cosas y tiene que darle aproximado 100. ¿Cuánto le da? 98.05. Perfecto. Si se dan cuenta, le dio 98.05. ¿Por qué no le dio 100 exacto? Por los decimales que perdimos al encontrar esta corriente, capaz que no era 0.18, sino que era 0.18, 4, 3, 2, 5, 7. ¿Sí me entienden? Perdimos decimales aquí, en redondear, perdimos decimales aquí. Pero el resultado de estos dos voltajes me tienen que dar, si cogiéramos todos los decimales, nos tiene que dar 100. ¿Ya? Y eso es una forma de comprobar, ¿no? Porque si usted cuando está resolviendo esto suma estos dos
le da 98.05, ya, bueno, sí está cercano a 100, pero si te da 42 puntos ni sé cuántos voltios, no, pues 42 está muy alejado del 100, algo multipliqué mal, algo dividí mal, algo saqué mal. ¿Está claro? Hasta aquí estamos entendiendo. Si estamos entendiendo hasta aquí, escribo así. Lo contrario, pregunto. Ya, muy bien. Estamos entendiendo. Entonces, ahora vamos a regresar al anterior. Mire, el BR1, el R1 es uno de los originales, ¿no? Ya tengo mis cosas en R1, ¿no? Ya tengo todo el R1. Pero el R11 no es del circuito original, es una resistencia inventada por nosotros. Pero podemos ver, R11 es el hijo de quién. Gracias a quién nació R11. Regresamos acá, R11. Paralelo de R2 y R10, como dice el señor. Perfecto, paralelo de R2 y R10. Si estamos hablando de paralelo, ¿qué quiere decir? Que tienen el mismo voltaje. Perfecto, que tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje, mire cómo está el símbolo del R11. La corriente le entra así. Por lo tanto, sus signos tienen que estar más, menos. Ya, este es el hijo, ¿no? Vamos donde los padres. También tienen que ser más, menos así. Entonces le voy a poner más, menos, más, menos. Y yo sé que el voltaje que tienen ellos va a ser, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el voltaje de R2? Va a ser el mismo, como dijimos. Ustedes mismos lo dijeron, mismo voltaje. Va a ser 38.65 aquí. Y aquí, voltaje de R10 va a ser 38.65 voltios. ¿Ya? Ustedes lo dijeron. Ya. Ahora, ya tengo el voltaje en R2. R2 es una de las cosas originales que están acá. Me falta tener la corriente de R2 que le vamos a llamar I2. ¿Ya? ¿Cómo va esa corriente? Va para abajo, ¿no? Porque va del más al menos. Va apuntando para abajo. Y esa corriente I2 va a ser igual a 38.65 dividido para 1000. Entonces, ya tengo acá, ¿no? Que el I2 va a ser igual a, ¿cuánto sale eso? 38.65. 0.038. Ya, pongámosle con todo ya. 0.038 amperios, ¿no? Ya tengo mi voltaje en R2 y mi corriente en R2. La corriente en R1 también la tengo, ¿no? Sino que no la he anotado aquí, ¿no? Miren cómo está la corriente. Se llama I1, 0.18. ¿Ya? Voltaje corriente. Perfecto. Voltaje corriente es esto de aquí. Ahora, este 10 que tengo aquí, BR10, esta resistencia 10, es el producto de quién? ¿Quiénes crearon a R10? La serie entre R8, R9 y R3. Y como están en serie, ¿qué comparten? El mismo voltaje. No. Perdón, la misma corriente. La corriente. Pues, ya, perfecto. Entonces, como comparten la misma corriente, yo solo tengo el voltaje, ¿qué debería encontrar aquí? Debería encontrar esta corriente que viene así, de más a menos, que le voy a llamar I10. I10 es igual a 38.65 dividido para 273.42. ¿Cuánto me sale la corriente 10? Ya 0.14 amperios, ¿no? Ya, entonces yo sé que este R3 tiene una corriente de, aquí de 0.14, ¿ya? Y este también le cae una corriente de 0.14, y aquí también siente una corriente de
0.14. ¿Por qué? Porque ustedes lo dijeron. ¿Ustedes qué dijeron? Este de aquí nace de la serie de estas tres, y como están en serie tienen todos la misma corriente. Todos la misma corriente. Ya. Ahora, para sacar los voltajes, el voltaje en R3 sería 200 por 0,14. ¿Cuánto da eso? 28. 28 voltios, ¿no? Ahora, el voltaje de R8, ¿cuánto le da? Usted ya sabe que el voltaje en R8 va a ser 30 por 0.14. ¿Cuánto le da eso? 4.2. 4.2. Y el voltaje en R9, ¿cuánto le da? Es 0.14 por 43.42. $6.08. Perfecto, ¿ya? Ahora, usted sabe que como están en serie, si sumamos estos tres voltajes, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar parecido a 38.65. Solo para comprobar, súmenme estos tres voltajes y díganme cuánto le da. $38.28 sale. Por eso, parecido te dije, ¿no? Mire, 38.74. le dije parecido. ¿Sabe por qué le dije parecido? Porque esta corriente de 0.14 no es 0.14, sino que hay más decimales que los omitimos. Por eso le dije, cuando usted sume ¿cuánto le dio? 38 punto algo, 34 punto algo, le da parecido a este de aquí. ¿Sí? Parecido. ¿Por qué no le da exacto? Por los redondeos que hicimos. Pero si aquí dice 38 y la suma te da 15 y pico, no, pues hay demasiada diferencia, algo hice mal. ¿Ya? Continuemos. Ya tengo las cosas en R3, tengo voltaje y tengo corriente en R3. Entonces en R3 tengo OK, en R2 ya tengo OK todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? R8 y R9 son cosas inventadas que nosotros hemos hecho. ¿Ya? R8 nace gracias a quién? Al paralelo. Entre R4 y R5, ¿sí o no? Si es paralelo que tiene el mismo voltaje, el mismo corriente. Un voltaje. Mismo voltaje. Entonces, mismo voltaje. Entonces aquí tengo, mire cómo le entra la corriente a R8. Entra así. Entonces este va a ser más, este va a ser menos. Y en R9 entra así también, este va a ser más y va a ser menos. Va a ser menos. ¿Ya? Entonces, R8, que es el hijo de R4 y R5, va a ser más, va a ser menos, va a ser más, va a ser menos, con el mismo voltaje que dijimos, ¿no? 4.2. Voltaje de R4 es igual a 4.2 y el voltaje de R5 va a ser igual a 4.2. Ahora, vamos con este de acá. El R9 es el hijo de R6 y R7. Como ustedes saben, están en paralelo. Entonces tienen el mismo voltaje. Entonces usted le va a poner así mismo como está aquí, ¿no? Más menos, más arriba, menos abajo, más arriba, menos abajo. Voltaje en R6 va a ser 6.08. Voltaje en R7 va a ser igual a 6.08. Listo. Hasta aquí, si estamos entendiendo hasta aquí, escriba OK. Caso contrario, pregunte. Ya, perfecto. Nosotros sabíamos que la corriente que sale de I3 es 0.14. Entonces aquí viene una corriente de 0.14.
Pero esa corriente de 0.14 se va a dividir aquí en dos corrientes, ¿sí se da cuenta? ¿Ya? Yo quiero cada una de esas corrientes. Yo quiero la corriente I4 y quiero la corriente I5. ¿Cuánto me va a quedar la corriente I4 y la corriente I5? La voy a escribir acá porque aquí ya tengo muy poco espacio. La voy a escribir acá. La corriente I4, lógicamente, vas a dividir el voltaje que hay aquí, que es 4.2, dividido para la resistencia que es 50. ¿Ya? Y la corriente I5 es el voltaje de I5, la resistencia 5, que es 4.2, dividido para la resistencia de 75. ¿Cuánto me da I4 e I5? El I4 le da 0.00. Sí, 0.84. ¿Ya? ¿Y la I5? 0.06. Ya. Entonces, quiero que vean algo. Esta corriente de 0.14 se separó en I4 y I5. Eso quiere decir que si usted suma I4 e I5 le va a dar 0.14 aproximado. ¿Cuánto le da la suma de esto? ¿Cuánto le da? Algo si yo veo que da 0.14. 144. Ajá, 0.144. Que sí, Sí. es 0.14, ¿no? Entonces, si se da cuenta, ¿no? Se separó en estas dos y aquí se volvió a unir para formar otra vez 0.14. Si se da cuenta. Y aquí otra vez, ¿qué pasa? Se vuelve a abrir, se vuelve a separar. ¿Y qué me van a dar? Me va a dar el resultado de la corriente I6. La corriente I6, usted sabe que es el voltaje de 6.08 0.2 soles. dividido para 330. Y la corriente I7, que es 6.08 dividido para la resistencia de 50. A ver, ya me habían dado el resultado de la I6. ¿Cuánto sale la I6? 0.2. 0.2. ¿Y la I7? 0.12. 0.12. Si se puede dar cuenta, este 0.14 se dividió y es correcto, porque si usted suma 0.12 más 0.2, el resultado es 0.14, ¿no? Y ahora tiene todos los voltajes y todas las corrientes de este circuito. es 0.02. ¿Y 6 cuánto sale? Ah, 0.02. 0.02, sí, es verdad, porque ahí sí te suma 0.14, ¿no? Si te sumas estos dos, le da 0.14. 0.12 más 0.02 es 0.14, que es verdad, porque tiene que darte 0.14. Entonces, en este caso, y haciéndolo paso a paso, hemos sacado todos los voltajes y todas las corrientes del circuito, ¿no? ¿Está claro? Si está claro, escriba así, caso contrario, active el micrófono y pregunte.